El Padre Pío nos puede ayudar a encontrar nuestra vocación incluso ahora, no importa nuestra edad. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque. Este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, esta historia que nos cuenta el padre Ramón Ricciardi en un libro que se llama El Padre Pío, el primer sacerdote estigmatizado, un librito muy bonito y del que hemos hecho los videos de esta semana, nos habla del don de consejo del Padre Pío, pero resulta que en ese texto del don del consejo se nos oculta esa información con la que este servidor titula este video. Entonces lo que vamos a hacer es leer el texto, porque algunos dicen usted interrumpe la lectura, usted habla mucho. Bueno, yo tengo esos defectos y muchos más. Entonces vamos primero a leer y de allí vamos a comentar, porque lo de encontrar la vocación se lo podemos pedir al Padre Pío a una hora, sin importar nuestra circunstancia de vida. Evidentemente, si una persona está casada, pues no es que vaya a querer irse a la vida religiosa, pero hay casos en los que, bueno, se dan esas cosas. Sin embargo, digamos, tomémoslo con mucho cuidado. Pero esto nos va a ayudar mucho porque es el Padre Pío el que está aconsejándonos. Entonces es un consejo que viene de Dios. Les recuerdo inscribirse a las misas gregorianas, o mejor dicho, poner sus intenciones allí por sus seres queridos que hayan fallecido, pues allí podrán ser colocados. Mes a mes hacemos las misas gregorianas por todas esas intenciones, y lo podemos hacer por las almas de nuestros seres queridos, conozcamos o no el nombre de esos seres queridos. Entonces, ya saben, lo pueden hacer en nuestra página bajo el auxilio del padrepío.com/misas-gregorianas. Entonces nos dice el Padre lo siguiente. El Padre Pío aconsejaba a las novias que les exigieran a sus novios 4 cosas: la honestidad de la familia, conocimiento y práctica de la religión, laboriosidad y posición social estable. Bueno, eso es algo muy interesante para las señoritas. A Carmela Caici, novia de un médico de Italia que tenía muchas dificultades con sus padres, le dijo: sé valiente. Cásate con este hombre, es el Señor quien te lo ha enviado. Cásate lo más pronto posible. A una señora que le preguntaba si era la voluntad de Dios que se casara, teniendo entonces 40 años, el padre le contestó: ¿y qué espera? En cambio, otro que le anunciaba su futuro matrimonio, el padre le dijo: no, con ella no te conviene. A unas personas les aconsejaba el matrimonio, a otras no. Mira, le dijo una señorita, no dejes sola a tu mamá ni tu casa. Esta es tu única vocación. Así harás la voluntad de Dios. Bueno, ese es el Padre Pío en todo su esplendor. Aquí vimos varias escenas. Evidentemente aquí habla de la cuestión de casarse, no casarse, incluso de la vida célibe como es de esta señorita, ¿no? La vida sin el matrimonio, el cuidado de su madre. A otros sí, la vida matrimonial, a este hombre que no se case. Pero aquí entra que el Padre Pío tenía ese don de consejo, entonces nos puede aconsejar sobre nuestra vocación, sea casarnos o no, el sacerdocio o no, la vida de laico consagrado o no, de religioso, religiosa o no, monja, monje, fraile o no, o la vida de cuidado de nuestros padres, etcétera. Es decir, la iglesia es como un campo lleno de flores donde cada uno tiene su vocación y cada uno puede llegar al cielo desde donde está. Evidentemente hay vocaciones más insignes, hay vida, hay estilos de vida, forma de vida mucho más elevadas,
La iglesia lo llama estado de vida mucho más elevado que otros, pero todos nos deben llevar a la santidad. La santidad es para todos, entonces en cada lugar que estemos, allí nos podemos santificar. Sin embargo, podemos pedir al Padre Pío consejo sobre una tarea tan importante. Más aún si contamos con la oración de otros, con la intercesión de otros. Un ejemplo son los hijos protegidos del Padre Pío, ese grupo que hace parte de este canal, conformado por hijos espirituales, y este grupo, hijos protegidos del Padre Pío, pues cuenta con la oración de la capellana, la hermana Tatiana, que, concepcionista, reza por ustedes segundo, minuto, hora tras hora, por sus intenciones. Bueno, esa oración también está por el cumplimiento de su vocación, si ya están casados, si ya viven en religión, si son sacerdotes, si no lo han hecho, etcétera, y esa es su vocación, pues mantenerse en esa vocación. Si no, entonces encaminarse a la vocación, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces la primera escena es Carmela Caisi o Caisi, esto es italiano. Ella tenía dificultades con sus padres y el Padre Pío le dice ya, o sea, basta de eso, mejor dicho, que los padres se las arreglen, tú cásate. Es decir, a veces cuando Dios nos muestra, cuando escuchamos a Dios, cuando pidiendo la intercesión del Padre Pío nos llega una cierta certeza o vemos que Dios no nos detiene en un cierto camino, aun cuando estemos dispuestos, y hay que estar dispuestos a detenernos porque la vocación no nos la pueden armar ni la puedo yo armar. Tiene que ser Dios el que nos la dé. Vocación es vocare, llamado. Entonces no es lo que yo quiera, no es lo que yo diga, no es lo que otros quieran, no es lo que otros digan. No, yo estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios, me voy yendo por aquí porque parece ser, pero si Dios me dice no, entonces la misma disposición con la que empecé, me detengo y cambio de rumbo. Si no hay esa disposición, no se sabe si estamos escuchando la voluntad de Dios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, en este caso, el Padre Pío le dice, apresúrate, o sea, ya es tiempo, el problema de tus padres ya, no pienses en eso. Entonces, a veces la vocación nos hace dar sacrificio, o sea, nos comporta un gran sacrificio. A veces enormes sacrificios. A veces es dejarlo absolutamente todo. Bueno, hay que hacerlo. Vamos a tener un video especial sobre esa cuestión de la vocación en Doctores Tiene la Iglesia más adelante porque es algo muy denso y muy interesante. Una mujer de 40 a la que, bueno, le pregunta al Padre Pío si la voluntad de Dios era que se casara aún teniendo 40 años y el Padre Pío le dice, ¿y qué espera? O sea, ya el tren se va, ya se va, se está yendo, ¿y usted qué? Entonces, aún la edad avanzada, aún cuando hemos recorrido muchos caminos, si es la voluntad de Dios que vayamos por allí, vayamos por allí. Entonces el Padre Pío nos ayuda también en esos momentos en los que yo qué hago. Y hay veces, no sé, el Señor enviudó, bueno, ¿ahora qué? ¿Sigo en esta viudez? ¿Tengo que encaminarme a otra vida familiar o tengo que encaminarme a una vida más alta aún? ¿Por qué no? Luego a otro le dice, no, con ella no te conviene. Entonces casarse sí, pero con ella no. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. A veces estamos ya casi dando el sí en el altar y sin embargo algo hace Dios. Es decir, tenemos que ver, que discernir que es Dios. Y nos dice no. Entonces nos detenemos. Porque escuchar la voz de Dios con la intercesión del Padre Pío es lo más esencial acerca de este tema, de la vocación. Y una señorita le dijo, no dejes sola a tu mamá ni tu casa. Pues esa es tu única vocación. Bueno, algunos entonces la vocación no será ni el sacerdocio, será la vida común, otros será laicos consagrados, bueno, un montón de cosas, pero los más simples serán aquellos que se queden solteros cuidando a sus padres. No, en un mundo donde los abuelos, los padres los mandan a los ancianatos, pues hagamos esa obra de misericordia, decir, no, yo no lo mando al ancianato. No,
yo los cuido. Eso también puede ser ese llamado, esa puede ser la voluntad de Dios. Entonces, pidámosle al Padre Pío que Él nos ayude a escuchar la voz de Dios. A veces la voz de Dios no es lo que nosotros estamos pensando, no es lo que los otros están pensando, no es lo que nadie está pensando, o es tal vez lo que yo, otros o todos están pensando. Bueno, así es Dios, porque Dios nos llama para la vocación, para un camino, recorrer un camino. Como Él nos conoce más que nadie, porque Él nos creó, Él sabe cuál es el camino mejor y que nos va a llevar a Dios de la manera más perfecta, que nos va a llevar a Él. Entonces esa es la vocación. Por tanto, seguir lo que Dios nos dice es un negocio, el negocio del año, porque Él conoce mejor que nosotros qué camino nos conviene, nos ayuda en ese camino y llegamos a Él. Cuando no tomamos ese camino, difícilmente vamos a evitar la condenación. Así lo dice San Alfonso María Legorio. La condena se vuelve más evidente, más segura cuando sucede que renegamos de la vocación. Pidámosle a Nuestra Señora, pidámosle al Padre Pío que nos ilumine en ese sentido. Seguir la vocación, no importa en qué momento estamos, no importa en qué situación estemos, detenernos, pedir al Padre Pío su intercesión y escuchar la voz de Dios. Y para pedir y escuchar la voz de Dios es necesario pedir, como yo pido hoy, por todos nosotros como gran familia que quiere restaurar todas las cosas en Cristo, que el Padre Pío nos bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Se lodato Gesù e Maria.